Estamos por fin en la biblioteca de José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos en tu biblioteca. Muchísimas gracias a vosotros por venir a casa. Una de las cosas que a mí me ha pasado es que con los libros es que, sin darme cuenta, he intentado reproducir la biblioteca de mis padres y de mi familia. Este Quijote, que estaba en la biblioteca de una tía mía, de una hermana de mi madre, miraba siempre, contemplaba y leía y tocaba. Acabé comprándomelo. Es una edición muy bonita. Mi madre era muy aficionada al Quijote. Entonces nos leía el Quijote, nos regaló... leía en alto el Quijote. Sí. Una cosa heredada de mi padre, que es uno de los libros de los más bonitos de la literatura española y de toda la literatura universal. La primera o la segunda edición del Paradiso de Zama. Se lo trajo un señor que se llama Indalecio Celorio. Es una especie de Proust español. Entonces lo que ya había vivido siempre a través de la literatura francesa lo pude leer y sentir en castellano. Esto es una constitución del año 12. En un programa de Federico Jiménez Los Santos que hicimos en Cádiz, en el Oratorio San Felipe Neri, nos la llevamos. Que tú también eres adaptador de teatro. He trabajado un poco con José Luis Gómez, sí. En algunas cosas, hicimos una cosa juntas. Teníamos otro proyecto que nos salió sobre la generación del 98, aunque me gustó mucho hacerlo. Pero me parece que les pareció demasiado rupturista. Pues está medio escrito, pero vamos. ¿Ah, sí? Sí. Pues un día me lo tienes que dejar. Sí. Mi primera Biblia mía. Está puesto en las mías. Ay, qué bonita la... Todo esto, Anda. José María. La literatura francesa del siglo XVII en particular es con la que yo me crié. Esta es la traducción de La República, que es la traducción que hizo Alan Bloom, del que hay otros libros por ahí, y es un libro extraordinario. Es una gran traducción, escrita como una novela, con lo cual hace la lectura muy fluida. Tucídides, claro, Tucídides es la clave de todo. El que pone en escena la política tal como la conocemos nosotros. La gente que estudia políticas tiene que leer a Tucídides enterita. Este se lo he comprado hace poco tiempo, porque los relatos de la Colima, es decir, los campos de concentración del Siberia del Norte, cuenta en relatos cortos su estancia en el Gulag. Y es una de las... seguramente es la más dura, la reflexión más pura, más moralmente más exigente, y una descripción de un realismo estremecedor. Aquí al lado hay otro también sobre esto, The God That Failed, que es un libro antiguo del año 50 y tantos, de varios escritores muy importantes, entre ellos André Gide y Kessler, sobre el comunismo y cómo salieron del comunismo. Aquí hay otro libro gracioso, me parece que es norteamericano, casado con una mujer de Dinamarca, que escribe sobre los con ironía y con mucho humor, y esto estaría bien que se tradujera, sobre el casi perfecto gente de los utopías escandinavas, ¿no? Se lo vamos a dedicar a nuestros compañeros de libre mercado. Y luego vemos por aquí Lope. Lope está por todos lados. Me gusta mucho Lope. Me gusta mucho el teatro, siempre me ha gustado el teatro. Me gusta Lope por la invención, por la intensidad. Es una facilidad para decir las cosas tal como se dicen normalmente, es decir, una aparente sencillez, ¿no? Que le debía costar muchísimo, a pesar de lo mucho que escribió, le debía costar. Tiene borradores, trabaja mucho, se nota muchísimo que trabaja. Y es la vida misma, pero llevada a una intensidad y una claridad y una elegancia suprema. La edición de la Dorotea que hizo Macready, que es un gran erudito, la hizo para la Real Academia. Es una obra cumbre absolutamente, ¿no? Es espléndido, es elegantísimo, melancólico y al mismo tiempo crítico consigo mismo. Es de una gran belleza, ¿no? Es que me gustan mucho esos autores que logran esa fluidez, esa transparencia, esa claridad. Este libro rojo es el cuarto volumen del epistolario de Lope, que publicó Mezúa, particularmente con las cartas al duque de Sesa, que son las cartas a quien le protegía y al mismo tiempo le exigía cosas que a veces Lope no tenía muchas ganas de hacer y otras veces sí, ¿no? De intermediación, de alcahuetería y cosas así complicadas, ¿no? Pues mira, aquí lo que tenemos aquí es siglo XVIII y alguno XIX. Me divierte la literatura costumbrista y esto es una edición de Los españoles pintados por sí mismos, ¿no? De la primera mitad del siglo XIX. Literatura realista antes del gran realismo de Galdós o de Fernán Caballero, ¿no? Es una literatura intrascendente, pero divertida. Y permite ver muy bien cómo funcionan los tópicos. Aquí está la ilustración liberal, mira. Ah, mira. Sí, como la fundamos. Claro. La tengo casi toda. Es tan complicado, es más complicado que mis amigos, ¿no? Que Azaña y que Giner. Estas son las obras completas, esta es la primera, la edición famosa de Revista de Occidente, que yo tengo algún volumen y luego tengo otra edición. Bueno,
¿Y por qué dices que es tan complicado? ¿Qué es lo Porque el fondo del asunto no llegas a verlo. No llegas a verlo. Y además te dejas llevar por la brillantez literaria, que en realidad te esconde lo que es el fondo del asunto. Es uno de los grandes pensadores del nacionalismo español, Sí. como tal. Y entonces alguien se tiene que atrever a afrontar esa realidad. Un hombre que se disimula bajo una actitud moderna, en realidad es muy conservador, mucho más de lo que dice o de lo que le gustaría pensar. Es muy snob, entonces claro, el conservadurismo no lo lleva bien. Escribe a base de metáforas, con lo cual las pistas están borradas continuamente. La literatura política es una literatura muy brillante, pero al mismo tiempo muy engañosa. Es un autor extraordinariamente complicado, ¿no? Y muy interesante. Entonces yo lo leo casi continuamente, la verdad. Cuando intentas comprender de verdad ciertas cosas de la cultura o de tu propia cultura, los prejuicios con los que los abordas es que los han creado ellos. Es decir, Giner está en el centro de la visión de la España moderna. Todo esto en parte viene aquí, Sí, El sueño de destrucción de España, este libro, sí, que es un libro del que estoy muy contento. La libertad traicionada me gusta mucho, pero la historia patriótica de España también me gusta mucho. Y el Giner también me gusta mucho, muchísimo. Aquí está Cervantes, lo que yo tengo de Cervantes. Hay más cosas en otra casa, porque no me caben aquí. Esta edición es la edición de mi madre. Es la edición en la que yo empecé a leer El Quijote. Y muy bien editada, como se editaba en España en los años 40 y 50. Este es un buen estudio sobre Persiles, que le da al Persiles la importancia que tenía, o que tiene, y que Cervantes le daba. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que Cervantes es un idealista sin límite, ¿no? Y el Persiles es la culminación de una vida dedicada a la exaltación de la belleza, del bien y de la humanidad. Este es un libro, The Place at the Table, que es uno de los libros mejores que yo he leído nunca sobre la homosexualidad. Es muy inteligente, muy fino. Bruce Bauer es un autor americano conservador que acabó viviendo en Oslo, me parece. Este es el libro de John Boswell, que se murió de sida, el pobre, que es un libro precioso. Vaya años, ¿eh? Sí, es un libro que marcó los estudios sobre la homosexualidad en los años 80 y 90. El cristianismo y la cuestión homosexual tiene una relación más complicada de lo que se ha dicho, ¿no? Ya que no me gustan tanto los chinos, ¿no? Está esto, Passions of the Cut Sleeve. La frase se refiere a la anécdota famosa en la cultura china del emperador de la dinastía Han que tenía a su amante, un chico, recostado en su hombro, ¿no? Y le llamaron para un asunto de Estado y para no despertarlo recortó el vestido. Y desde entonces se conoce, una de las formas de hablar de la homosexualidad es the cut sleeve, ¿no? La manga recortada. Bueno. Que es muy bonito, sí. Hay bastantes cosas sobre el Islam y la homosexualidad, que es un tema que me interesa particularmente. Aquí hay de todo. Mira, arriba están las cosas políticas puras, de teoría política. Alan Bloom, Strauss, Raymond Aron. Y luego aquí más abajo, ya más visible, en la parte de los chinos, hay muchas cosas de Confucio. Está el I Ching, esta es la traducción española de la traducción alemana de Wilhelm, porque me parece que no hay ninguna traducción directa del I Ching en castellano. Un libro maravilloso. Los hippies en los años 70 se divertían con él, y todo el mundo se divierte con él, pero tiene una parte que no es solo divertida y que es muy, muy profundamente china. Es un libro que me regalaron hace 2 años para cumpleaños, los espectáculos curiosos de ayer y de hoy. A los chinos les gustan las recopilaciones. Y esto es una recopilación de cuentos, algunos de ellos muy clásicos y otros menos, del siglo XVII, de un autor, se relaciona con un autor que se llama Fen Menglong, bueno, un autor del siglo XVII, un gran clásico, y es una obra maestra de la literatura narrativa corta, es una preciosidad. Textos de Simon Leys, que se murió hace 2 años, que es el francés que provocó un enorme escándalo en los años 70 porque cuando los intelectuales franceses les había dado por el maoísmo, figúrate. Simon Leys escribió sobre el presidente Mao, que fue un escándalo gigantesco, acabó en Australia. ¿Tienes alguna explicación por qué la intelectualidad, en este caso francesa, tiene esa admiración por los totalitarismos de izquierdas? Necesitan darse importancia a sí mismos, necesitan racionalizar el mundo de una forma que no es racional. Y es la forma en la que los intelectuales salen del despacho, ¿no? Se creen importantes, ¿no? Van a hacer la revolución. Claro, estos de los maoístas ultraestéticos, estos franceses, que eso es muy francés, ¿eh? Es difícil de trasladar a otro sitio, ¿no? Pero claro, es hacer la revolución mediante la estética. En el fondo es una frivolidad, de una desvergüenza y de una falta de consideración hacia los demás infinita, ¿no? Entonces son niños mimados, ¿no? Que se permiten jugar con eso, ¿no? Este es el que pintó las grullas.
Una de las cuestiones fascinantes de Guizhong es precisamente la importancia que le da a la cultura en un sentido muy profundo. La cultura china es una cultura de... Confucio decía que él lo que hacía era transmitir. Y es algo que en Occidente hemos empezado a olvidar. Es decir, que cuando el poder y la academia, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, aparte de otras muchas cosas, pero lo primero que hacer es transmitir, coger el pasado y ponérselo a disposición de los nuevos y descubrir todo lo que en el pasado hay de vivo, de importante, de serio, ¿no? Claro, eso explica que la cultura china de hace 3.000 o 3.500 años sobreviva, ¿no? Estas son ediciones de la Biblia, muy famosa, de Shugaki. Se queda lo más cerca posible del texto hebreo. Las traducciones de Robert Alter también son muy buenas, esta lo utilizo en clase. Prescinden de la perspectiva cristiana, ¿no? Pero bueno, eso también está muy bien. El libro negro de los cristianos en el mundo. Este es un libro para consultar y si lo quieres leer entero, pues te complicarás la vida porque es muy duro. Es la persecución actual de los cristianos. De los libros estos que los franceses hacen muy bien, que son los libros negros, compilaciones de atrocidades, ¿no? Este es un libro muy bonito de ¿Quién es la Biblia?, de Jaroslav Pelikan, de las diversas perspectivas sobre la Biblia, ¿no? La judía, la cristiana y la islámica. Este tiene un libro muy bonito de cómo los norteamericanos consideran la Constitución, ¿no?, que está aquí, como un texto sagrado. En España no tenemos una traducción canónica de la Biblia, ¿no? No es como en Inglaterra, que tienen la King James Bible, o en Alemania la de Lutero, ¿no? No tenemos porque estaba prohibido traducir la Biblia, ¿no? Este es un texto de Leo Strauss sobre por qué seguimos siendo judíos, que es muy interesante. El judaísmo no crea una cultura, lo que crea es una relación con Dios, es la revelación y la alianza. Entonces, que eso es la clave de todo, que el judaísmo no puede salir de eso. Entonces, seguimos siendo judíos, o sea, los judíos siguen siendo judíos, ¿no? Yo no soy judío. Los judíos siguen siendo judíos porque no pueden perder algo que les es esencial, que es la relación con la alianza con la divinidad, ¿no? Aquí hay cosas del antisemitismo, los judíos españoles, en castellano muy buena, de la de Herder. Pero luego hay otra edición del Corán, porque para respetar las tradiciones, como los chinos, que se requiere que el Corán las traducciones del Corán incorporen el texto original, ¿no? La tradición no es únicamente una tradición fundamentalista, intolerante. No, o sea, no es así. Mi guía casi siempre es este, ¿no? Es Bernard Lewis. Ajá. Lo tengo ahí como referencia, tengo bastantes cosas de él, porque es uno de los más tolerantes, de los más, además es un gran investigador, lo conoce muy bien, ha escrito muchísimo de las cosas. Este es un texto clásico. ¿Qué es lo que falló en la adaptación del Islam a la modernidad o en la relación de la modernidad con el Islam, ¿no? Y lo tienes bien subrayado. Sí, está subrayado. Y luego aquí tengo mucho de música, a ver si podemos encontrar un libro en castellano, esta misma, que es un libro muy bonito sobre Mozart. Claro, Mozart ha dado pie a enorme cantidad de lecturas, de interpretaciones. Los años dorados. Claro. Qué talento, ¿eh? ¿Crees en la genialidad, por cierto? Mozart o Lope de Vega, ¿no? Que claro. Tienen esa capacidad de creación, de comprender la realidad, de crear una nueva. Además, esa facilidad, ¿no? Vives en una biblioteca. Sí, yo vivo en una biblioteca, sí. Es lo que me gusta, ¿no? Eres el amo de la biblioteca. No, la biblioteca es el amo.